en esta cápsula informativa, vamos a abordar la modificación que se busca hacer en la Ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor, específicamente con la incorporación del artículo 23 bis que establece una protección muy particular a los consumidores aeronáuticos. La modificación legal lo que viene a hacer es incorporar un artículo que al día de hoy no está consagrado en la Ley 19.496 y que establece una batería de protección para los consumidores aeronáuticos en el evento de que se les rechace su embarque por existir una sobreventa de pasajes en la aeronave. En principio, lo que tenemos que tener en consideración, y bastante claro, es que un transportista aéreo, una empresa aeronáutica, puede sobrevender los cupos que tiene una aeronave. Eso es algo que está permitido y es una práctica que se denomina overbooking. Esta norma lo que hace, esta práctica lo que hace en definitiva es permitir que la aeronave despegue con todos y cada uno de sus asientos o plazas ocupadas. En ese escenario, podría eventualmente existir una sobreventa y que se presenten todos los pasajes vendidos más pasajes que se sobrevendieron y existiría una colisión entre los intereses de la industria aeronáutica, de la empresa aeronáutica, pero por otro lado tendríamos una colisión con los derechos de los consumidores aeronáuticos. Por tanto, lo que se hace, o lo que hace el artículo 23 bis que se está incorporando, es regular las prestaciones, en primer lugar. En segundo lugar, regular la información al consumidor aeronáutico. Y en tercer lugar, incorporar un plazo para que operen las restituciones monetarias que se deban hacer por parte del transportista. En ese orden de ideas, la incorporación del artículo 23 bis se hace mirando siempre estándares europeos, pero por otro lado también mirando estándares norteamericanos, los que nos posiciona a nuestro país, Chile, con esta nueva incorporación, como el primer país en Latinoamérica que tendría una regulación pro consumidor en materia de overbooking o sobreventa de pasajes. En ese sentido, si bien es cierto que la norma establece los montos indemnizatorios, el derecho de información y establece también un plazo para hacer las respectivas restituciones e indemnizaciones, no es menos cierto que esta incorporación de la norma genera una real y efectiva protección en el evento de que exista una denegación de embarque por el transportista aéreo, justificando que existe una sobreventa de cupos. En ese escenario, lo fundamental es que, si bien es cierto, esta ley se crea o esta norma se va a incorporar con altos estándares europeos y norteamericanos particularmente, no es menos cierto que es criticable desde el punto de vista de otorgarle un plazo de 10 días al transportista aéreo para que haga las respectivas restituciones indemnizatorias o los precios que se pagaron a título de pasaje. ¿Por qué? Porque en el momento en que un pasajero sea denegado en su embarque, inmediatamente va a tener que tomar las providencias necesarias para llegar a destino. Probablemente tenga que comprar otro pasaje en otra aerolínea o en la misma aerolínea, pero más tarde, y que en definitiva le va a generar incurrir en gastos que no tenía previstos a propósito de esta denegación de embarque por sobreventa. Lo ideal hubiera sido que efectivamente al momento de que se deniegue el embarque a un pasajero, la aerolínea inmediatamente restituya los dineros que se pagaron por el pasaje. Y esto tiene una explicación técnica. La aerolínea, desde el momento que comienza a sobrevender los cupos de un pasaje aéreo, sabe perfectamente cuántos van a ser los posibles pasajeros afectados. Por tanto, en ese escenario, fácilmente podría proyectar la devolución de todos esos dineros dentro de sus márgenes de pérdida que pudiesen existir en ese trayecto. Por tanto, la sugerencia, desde el punto de vista técnico, es que eventualmente hacia futuro se evalúe esto y que la restitución de los montos pagados a título de pasaje se hagan, en definitiva, de manera inmediata y no otorgándole un plazo de 10 días a la aerolínea para que así proceda. En definitiva, y a modo de conclusión,
La incorporación del artículo 23 bis en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores trae, por así decirlo, una delimitación expresa a lo que se conoce como la protección del consumidor aeronáutico, situación que hasta el momento no se lograba conciliar entre lo dispuesto en el Código Aeronáutico como lo dispuesto de manera general respecto de la protección de los derechos del consumidor. En definitiva, la incorporación de este artículo 23 bis en la Ley 19.496, especialmente teniendo en consideración la crisis que está viviendo hoy día la industria aeronáutica a propósito de la pandemia ocasionada por COVID-19, es una válvula de escape para las aerolíneas, por supuesto, pero también es una protección cierta y efectiva para los consumidores, toda vez que una vez que esta norma entre en vigencia, vamos a tener claramente los márgenes sobre el cual una aerolínea va a poder generar una sobreventa de cupos en una aeronave.